Video con el cual inauguramos una nueva semana de clases. ¿Ok? En esta ocasión vamos a desarrollar el tema organización social actual, organización política y organización económica de Guatemala y estratificación social. Seguimos nuevamente analizando la realidad de Guatemala a partir de la organización social, la estructura social y apoderándonos, aprendiendo nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevas teorías sobre cómo analizar la realidad social. En medio de todo esto, estamos aprendiendo nuevos métodos que nos invitan a analizar la sociedad de tal manera que entonces obtengamos una fotografía, una radiografía, pero al mismo tiempo que analicemos la configuración de nuestra sociedad. Configuración que va a partir por lo individual, que se va a generalizar a sistemas sociales como el político, como el económico, como el social, como el histórico, y que principalmente van a procurar en todo momento explicar la realidad del país. Es en ese sentido entonces que nosotros vamos a abordar estos temas. Nos planteamos un gran reto con el tema que estamos por abordar, pero principalmente quiero, antes de introducirme en el mismo, recordar lo que ya estuvimos analizando la semana pasada. Estuvimos haciendo especial énfasis en esa categorización social de razas, de castas, de organización, estratificación social, donde identificábamos básicamente que en una sociedad, de acuerdo a la forma que se decida organizarse, está principalmente motivada por los intereses económicos, está motivada por un sistema económico que em, donde un grupo social, el que más poder económico tiene, es el que determina entonces cuáles son las reglas del juego, ¿sí? ¿Cuál es la forma de organizarse? Y cuál es entonces esa forma que no puede ser superada o que brinda poco margen para poderse superar. En ese sentido, entonces, el tema que hoy nos planteamos procura ir en relación al de la semana anterior y para principalmente adquirir una explicación o eh, un acercamiento a la realidad social de Guatemala, vamos entonces a analizar qué nos proponemos o qué nos plantea la sociedad a través de la interacción o a través de los diferentes tipos de relaciones sociales que podemos encontrar en la sociedad. Quiero que por favor no se fijen tanto en el contenido de cada lámina, sino más bien en lo que voy destacando de ellas. Entonces, en principio, el título de la lectura que tenemos para esta semana, o de la primera lectura que tenemos para esta semana, es Organización Social Actual. Es decir, vuelvo y reitero, somos seres sociables, o como nos llamaba Aristóteles, animales políticos. Por ello, tenemos una tendencia a organizarnos en sociedad. Y ese ser político nos hace entonces construir sistemas políticos, a través de los cuales nosotros nos organizamos. Usted y yo no lo decidimos así, pero así está establecido desde antes que naciéramos. ¿Ok? Entonces, nos toca vivir y adecuarnos a ese sistema, aunque a usted y yo no nos parezca. Por ello, entonces, la sociedad va a ser un conglomerado de personas que viven en un determinado espacio, tiempo particular, ¿sí? Y que juntos van a formar sociedad, van a formar sistemas complejos o simples, pero sistemas y organización. Y si usted nace en él, ya forma parte de él y tiene poco margen como para irse fuera
o para negarse a participar de él. De una u otra forma le harán ser parte. Entonces, el propósito elemental de la organización social es, en principio, oiga bien, en principio, el orden o la organización social tiene como objetivo garantizar su desarrollo individual, garantizar su seguridad individual. De hecho, la Constitución Política en el artículo 1 hace referencia a ello precisamente, al desarrollo social individual al que el Estado debe o está llamado a cumplir, a garantizar para que usted y yo nos desarrollemos plenamente. Educarnos es uno de esos medios como para que usted y yo nos podamos desarrollar. En ese sentido, entonces usted recibe educación y a mí en particular me pagan para que le brinde educación. ¿Ok? Entonces, el sistema como tal nos ordena, nos organiza y nos dice cómo pensar. Entonces, es importante también identificar en medio de esta organización social que existen leyes y principios que determinan o promueven o no promueven la igualdad o que promueven la desigualdad en nuestra sociedad. Entonces, por una parte, como ya vimos en la clase anterior, vamos a encontrar grupos sociales a partir del sistema económico, como nos lo proponía el autor. Em, por una parte está la burguesía, por otra parte el proletariado, por otra parte el campesinado. Eso según la teoría marxista. Eh, Sin embargo, vamos a descubrir también que esas leyes que deberían garantizarnos a todos la igualdad de derechos no fueron creadas como el ideal nos quiere hacer creer. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces no existiera desigualdad en el país. ¿Sí? No habría lugar para la desigualdad, no habría pobreza. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el sistema no está desarrollado de esa forma. O el ejemplo que les ponía en el video anterior, el sistema tributario de Guatemala es regresivo porque quienes pagan mayormente impuestos en Guatemala, o el 70% de los impuestos en Guatemala, es la población trabajadora, la población pobre, ¿sí? No son las empresas, no son las multinacionales, ni las transnacionales, no son los grandes empresarios, no son las familias ricas, no, somos la gran mayoría de personas pobres en el país. Entonces, en ese sentido, no estamos formados o no somos parte de un sistema justo o de un sistema equitativo a como se proponía, recuerdan, en los modos de producción, a como se proponía eh, en la comunidad primitiva o en el comunismo. No es así. En realidad, somos una sociedad desigual. Por ello, vamos a ver constantemente estos fenómenos sociales en los cuales eh, se organiza la sociedad en grupos, en organizaciones, en ONGs, en fundaciones, en asociaciones, para expresarse, para manifestarse en sindicatos, por ejemplo, como la imagen que estamos viendo, para manifestarse, para demandar igualdad de derechos. Entonces, en ese sentido, eh, la población lo hace con justa causa cuando eh, se, se da cuenta o toma conciencia que la sociedad no es equitativa, no es igualitaria, que no tiene las mismas garantías para todos. Entonces, en ese sentido, sí es importante reconocer que entonces nuestra sociedad no se fundamenta en la búsqueda del bien común, no, su fundamento es el poder, ¿sí? El poder es el que ordena las relaciones en una sociedad. Y como el poder ordena, pero también se mantiene, o quien lo tiene lo desea mantener, entonces organiza estructuras sociales
acordes a su beneficio. Ahora, esto no es así como que el más rico económicamente de Guatemala diga, bueno, entonces ahora la mayor cantidad de la población va a ser pobre porque yo lo digo y porque yo mando más. No, no es así, ¿ok? No es así, sino que son prácticas reiterativas, son prácticas sistemáticas, es decir, que se mantienen a lo largo de la historia y que entonces poco a poco van empobreciendo al país. A ver, pero quiero que tomen conciencia de una cosa, ¿ok? Tomen conciencia de una cosa. En principio, que ciertamente estas prácticas que favorecen la desigualdad, incluso estas leyes que favorecen la desigualdad en el país, eh, generan empobrecimiento, ¿ok? Pero también hay otras razones que generan empobrecimiento y lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, una de esas otras causas, por ejemplo, es el endeudamiento del país, ¿sí? Por ejemplo, Guatemala es un país altamente endeudado y aparte de eso, al inicio de la pandemia, el gobierno adquirió muchos préstamos y en ese sentido mucho más endeudados. Entonces, esas deudas, esos créditos que deben pagarse, no los paga el presidente de su bolsillo, mucho menos lo paga un empresario. Lo pagamos todos a través de los impuestos que pagamos. Entonces, nuestros impuestos no es que al final de cuentas sirvan para invertir o sirvan para mejorar las condiciones de vida en las que vivimos. No, sirven para pagar préstamos que tiene el Estado. Pero resulta que ese capital cuando llega al país fue mayormente mal distribuido o primero pasado por la mano de la corrupción. Entonces, al final la inversión es escasa, ¿sí? Pero los impuestos se mantienen y en ese sentido entonces se genera muchísima más desigualdad. Y esa desigualdad cada vez es más importante y más relevante. Entonces, la competencia por el trabajo, la competencia por sobrevivir o la necesidad de intentar sobrevivir es mucho mayor. Por eso vemos a cantidad de personas migrando, por ejemplo, hacia el norte o migrando hacia Europa, buscando nuevas posibilidades, más oportunidades de sobrevivencia, porque resulta que son ese grupo poblacional que el mismo sistema desigual va excluyendo, va desechando o le va privando de la posibilidad de poder sobrevivir en estas condiciones. Entonces, en ese sentido, jóvenes, las leyes muchas veces no son justas, ¿sí? Y tampoco eh, priorizan el desarrollo integral de una persona. Lo mismo es el sistema político. Ya he hecho énfasis en el sistema político de Guatemala, ¿ok? El cual podemos identificar claramente en el tipo de líderes sociales que tenemos, en el tipo de líderes políticos. Los vemos cerca de la población cuando hay campañas políticas y los vemos lejanos a la población cuando llegan al poder, ¿sí? Entonces, ese tipo de liderazgo, ese tipo de poder, ¿sí? No favorece la confianza en el sistema político. Y es por ello que es cada vez más común ver también cómo eh, en cada elección nacional, comicio electoral, sigue siendo alto el nivel o el índice de abstencionismo. Las personas ya no creen en el sistema, ya no confían, no creen que la respuesta o la solución o mejores condiciones de vida lleguen al país a través de la vía política. ¿Por qué? Por el tipo de liderazgo que se promueve y por el concepto de política que tenemos en el país. Pese a que Guatemala es una república que es soberana, que es independiente, que es democrática, que es multipartidista, pese a ello, ¿sí? Y que esto es lo que conforma el sistema político, pese a ello, podemos identificar que aún no tenemos el tipo de político o el tipo de política
que desearíamos o que vaya en pro del beneficio de la mayoría. Porque, ¿qué presidente hasta ahora, por ejemplo, ha disminuido sustancialmente el desempleo? ¿Qué presidente ha disminuido sustancialmente la pobreza o la desnutrición crónica? ¿O qué presidente, por ejemplo, ha disminuido los préstamos o la deuda internacional? ¿O qué presidente, por ejemplo, ha favorecido la integración de las diferentes culturas en el sistema político? ¿Sí? Entonces es una serie de factores que se deben tomar en cuenta para determinar el tipo, la calidad de política y por ende la calidad de democracia en la cual vivimos, ¿sí? Entonces ya no hablamos a veces de gobernabilidad, ya no hablamos entonces de organización social, no, hablamos de fachadas, hablamos de instituciones eh, desvinculadas de la realidad o a veces obsoletas, ¿sí? Hablamos entonces de politiquería, hablamos de proselitismo político, hablamos de un sinnúmero de fenómenos que al final de cuenta no benefician a la sociedad, ¿sí? Entonces, ahora, ¿dónde está la causa de toda esta problemática? ¿Sí? ¿Cómo hacer entonces para mejorar o para encontrar una solución a estos problemas? Ahí es donde viene el reto más importante, ¿sí? La organización política sí nos puede garantizar una forma de mejorar nuestra situación social, económica, política, pero hay que mejorar las condiciones o la estructura en la cual se desarrolla este sistema. ¿Por qué? Porque en el actual, como en el siguiente seguramente, lo más importante es el poder, pero no es un poder en pro de la población, no es un poder al servicio de la sociedad, es un poder al servicio de un partido político, de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, seguirá siendo ineficiente el Estado o las diferentes políticas públicas que éste pueda promover. Por ejemplo, en 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz y se terminó o se dio fin al conflicto armado, se acordaron una serie de acuerdos, 12 para ser exactos, 12 acuerdos con los cuales se procuraba, por ejemplo, una mayor inclusión social, mayor participación política, em, se procuraba, por ejemplo, la disminución de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de la educación, se procuraba, por ejemplo, la integración de los pueblos indígenas, se procuraba el desarme, se procuraba renovar el sistema democrático, se procuraba favorecer un, o construir un sistema político que beneficiara a la mayoría. Una serie de acciones se estimaban o se deseaban en esos acuerdos de paz, de modo que estos se convirtieron en el proyecto ideal que Guatemala necesitaba para ser de ahí en adelante un país diferente, ¿sí? Para construir un país diferente. Pero resulta que los acuerdos de paz quedaron en el olvido. Resulta que ningún presidente desde entonces se ha comprometido seriamente con los acuerdos de paz. Más bien, o por el contrario, ¿sí? Los ignoran o los olvidan o anulan o desarticulan las comisiones que surgieron de esos acuerdos de paz. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con que no existe un compromiso real de parte de la estructura política sobre un proyecto que vaya en beneficio de la mayoría. Los acuerdos de paz son el último proyecto que Guatemala emprendió, construyó para, para aspirar a algo diferente, pero quedó únicamente en papel, ¿sí? Únicamente en papel. Entonces, en ese sentido, la organización política junto a la organización económica van a
a establecer los mecanismos de producción, la distribución, la redistribución, el consumo, los servicios que la sociedad necesita, pero en base a estos mecanismos, en base a esta distribución o redistribución, no solamente van a ser objetos, sino que también va a ser el mismo poder. ¿Sí? Entonces, se contempla también en la estratificación social de la población y su calidad de vida. En Guatemala, la organización económica reúne instituciones de la época colonial y elementos de la era moderna, generando grandes contradicciones en la calidad de vida de la población por la forma en la que se reparten los beneficios del trabajo y la riqueza que se producen entre sus miembros. ¿Sí? Entonces, a largo plazo, el resultado de este tipo de desigualdades ha influido en las oportunidades de desarrollo humano, las cuales son diferentes para cada sector social. Lo que ya les he venido diciendo en videos anteriores, ¿sí? Hemos mantenido, aunque, aunque de manera implícita, en nuestra configuración conceptos como la raza que genera racismo, como la casta que genera clases sociales, como la estratificación social que genera exclusión económica, social y política, como la desapropiación de los medios de producción más importante como la tierra, ¿sí? Entonces, toda esa serie de factores son característicos más de la era o del tiempo medieval de la colonia que de nuestro propio tiempo, ¿sí? Entonces, compartimos características de la colonia que se contradicen con la modernidad o con la actualidad, pero que se sostienen o que se mantienen y se arraigan. ¿Por qué se arraigan? Porque esa clase social que vive en Guatemala, que tiene la mayor capacidad económica, es de origen colonial, ¿sí? Entonces, por eso es que esos rasgos que identificamos en la sociedad de Guatemala, similares a la colonia eh, o que se asemejan a la colonia, son de esa naturaleza precisamente porque esas familias son o pocas familias controlan el capital económico desde la colonia, ¿sí? Entonces, llevamos 500 años con el mismo grupo social, con la misma forma, metodología de desapropiación, de enriquecimiento, de empobrecimiento, ¿sí? Y desfavoreciendo el desarrollo humano. Pese a lo que, como dice la lectura, pese a que la modernidad o la actualidad nos presente otro escenario, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad, todos ya hemos asimilado que si no es a través de la educación, no nos superamos, ¿sí? Todos lo hemos asimilado. Ahora, ¿tienes garantizado que estudiando te vas a desarrollar? Lo tienes garantizado? O no está garantizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque por una parte tienes esta promesa de de la actualidad que te dice que si estudias, te preparas, te vas a desarrollar, pero por otra parte tienes el sistema tradicional que no te deja desarrollar. Entonces, en ese sentido, el desarrollo humano en Guatemala es toda una contradicción, pero al mismo tiempo también es una realidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido vamos a encontrarnos con sectores como por ejemplo el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, ¿sí? Que son básicamente quienes producen materia prima, quienes convierten la materia prima en productos terminados o de comercialización y quienes comercializan esos productos terminados, ¿sí? Entonces, va a surgir un grupo en Guatemala, eh, principalmente de comerciantes, de agricultores y comerciantes, que vamos a ubicarlos en el sector primario y secundario, ¿sí? Eh, y terciario porque son quienes consumen. Entonces, vamos a desarrollar una dinámica económica primaria, secundaria y terciaria, los que producen, los que procesan o que ofrecen y los que te venden,
o los que compran, una dinámica económica en base a tres sectores, pero es una dinámica económica todavía bastante pobre, bastante agrícola, ¿sí? Entonces, por ello, el país genera riquezas, pero son todavía insuficientes como para poder garantizar el desarrollo del país. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. China, por ejemplo. China exporta tecnología y todo lo que se imaginen, todo lo que tienen en casa, búsquenle el origen, probablemente es de China. ¿Sí? Entonces, China es industrial, genera todo tipo de objetos, ¿sí? Y los exporta. Por ende, sus ingresos son elevadísimos, ¿sí? Y esos ingresos favorecen el bienestar de su población, entre comillas. Ahora, si Guatemala genera procesos económicos, pero a nivel local y agrícola, pues entonces lo que va a generar o ese proceso económico va a ser insuficiente. Por ello, em, no va a ser todavía lo que demanda la población. Entonces, aparte del sistema económico, aparte del sistema político, tenemos realidades y condiciones sobre las cuales nos estamos desarrollando. Sin embargo, aunque nuestra dinámica está enfocada en lo económico, sin embargo, ¿quién creen ustedes que es al país que más le compramos a nivel de importaciones? Le compramos más a China. ¿Y a China qué le compramos? Tecnología, celulares, computadoras, todo tipo de aparato electrónico, ¿sí? Eso es lo que más consumimos. Somos mayormente agrícolas, pero consumimos tecnología. Si la produjéramos, si exportáramos tecnología, seríamos un país rico, ¿sí? Pero si ahí está la clave de la riqueza, ¿por qué entonces no formar a la población con una educación en ese sentido y, y exportar productos tecnológicos? Podría ser un proyecto de nación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la vida cotidiana se va a ver principalmente determinada por esas condiciones y esas características sociales y económicas. Les dejo la hoja de trabajo de la semana con la cual eh, les invito a que profundicen, a que analicen y que sobre todo expongan sus ideas con ejercicios bastante sencillos, la verdad. Muy bien, jóvenes, les dejo un glosario nuevamente para enriquecer su vocabulario y que nos entendamos de mejor manera cada vez más, sobre todo al tratar de analizar la realidad de nuestro país. Bien, jóvenes, que tengan una excelente semana. Los invito a leer las lecturas, los invito a profundizar. Es su deber, su responsabilidad, no solo como estudiantes, no jóvenes, como ciudadanos que son, como ciudadanos, ¿sí? Necesitamos comprender nuestra realidad para poder entonces proponer soluciones a las diferentes problemáticas que tiene nuestro país. Lo dejo por acá, que tengan una excelente semana.